Ya para finales del siglo XIX, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus decía: la psicología tiene un largo pasado, pero una historia corta. Esto en referencia a la para entonces recién creada psicología científica, pues la historia de la psicología como ciencia tiene apenas unos 140 años, pero las preguntas por la vida interior del ser humano datan de hace miles de años. Diversas escuelas se han creado a lo largo de la historia de la psicología, unas con conceptos y enfoques casi opuestos a otras. Disciplinas que surgieron muchas veces a propósito de conflictos al interior de una disciplina anterior, que exigían la separación o fundación de unas nuevas disciplinas. Pasando del método filosófico al método científico con la psicología experimental, de las críticas a la psicología experimental que usaba el método como la introspección de Wundt a la observación de la conducta observable por el conductismo de Watson, postulados que posteriormente serían criticados por sus limitaciones al remitirse solamente a la conducta observable, dando como resultado el surgimiento de perspectivas como la psicología humanista y la psicología cognitiva. En pocas palabras, la historia de la psicología se podría resumir a la historia de sus conflictos en la definición de lo psicológico y en la forma en la que se han tratado de resolver dichos conflictos. La pregunta sobre cuál es el origen de la psicología se vuelve una tarea difícil de responder, que si bien podríamos remitirnos a 1879 con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt, las preguntas a las que el hombre intenta responder mediante esta ciencia, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la mente y el cuerpo?, se han hecho desde épocas muy lejanas, desde la antigua Grecia e incluso antes, por lo que la historia de la psicología se remite hasta la Edad Antigua. Las reflexiones de los grandes psicólogos, así como las respuestas contemporáneas a los problemas psicológicos, están en buena medida inspiradas en los grandes filósofos y pensadores que nos han precedido, por lo que si desconociéramos lo que estos han dicho, no podríamos entenderlas con profundidad. Los seres humanos nos hemos hecho preguntas sobre la mente humana incluso antes de los griegos, tratando de dar sentido a fenómenos de la vida cotidiana a través de los mitos, sin distinguir con claridad entre el mito, la magia, la religión o la reflexión. Posteriormente serían los primeros filósofos quienes identificaron el valor especial de la razón como criterio decisivo de verdad distinto de la imaginación o de la creencia. Así entonces, para un estudio de la historia de la psicología, podríamos tomar dos posibles perspectivas. Por un lado, una perspectiva biográfica, considerando que el desarrollo de la psicología está ligado a la aparición de grandes personajes con sus ideas que modifican el devenir de la historia. Digamos, por ejemplo, que si Darwin no hubiese propuesto su teoría, seguiríamos todavía sin saber que las especies evolucionan. Y si Freud no hubiese propuesto su teoría del inconsciente, el psicoanálisis no habría existido. Por otro lado, tomamos en cuenta una perspectiva de Zeitgeist o espíritu del tiempo, desde la cual se considera que lo primordial en cada época o periodo viene determinado por un conjunto de factores colectivos, culturales, sociales, científicos, que determinan el modo de pensar y de enfocar los problemas por parte de los individuos. Así, por ejemplo, se consideraría que la teoría de la evolución no apareció solo porque Darwin la propusiera, sino porque esa época ya había asumido colectivamente esa perspectiva, que el mundo evoluciona progresivamente hacia una mayor adaptación, por lo que de no haber propuesto Darwin su teoría, lo habría hecho alguien más. Así entonces el trabajo de conocer el concepto del inconsciente nos remitiría a Freud, pero también a su contexto y a sus antecesores. Para el orden cronológico, si bien privilegiamos un enfoque biográfico basándonos en los personajes que han aparecido a lo largo de la historia y de sus aportaciones,
Lo hacemos sin ignorar el contexto en el que vivieron dichos personajes. Además, a lo largo de la serie de videos, tomamos en cuenta 3 aspectos de la psicología que se van a ir modificando y transformando a lo largo de la historia. Estos son el objeto de estudio, su método y sus técnicas. Tomando objeto como el tema que estudia una ciencia, por ejemplo, la física estudia la materia inorgánica, la química la materia orgánica y la medicina el cuerpo humano. El método es el procedimiento que utiliza una ciencia para progresar en el conocimiento. A su vez, cada método incorpora una serie de técnicas determinadas que sirven para llevar a cabo alguna tarea, fase o etapa del método en general. Remitiéndonos a su etimología, el término psicología viene del griego logos, que significa tratado, investigación o estudio, y de psique, que significa alma. Pero el término no apareció en Grecia, como podríamos suponer, sino en el Renacimiento, y se empleó para referirse a la dimensión mental humana no somática. Los primeros que emplearon este término fueron los humanistas Marco Marulik en el libro Psicología sive de Ratione Animae Humana y J. T. Frejus, pero quien popularizaría y divulgaría dicho término sería hasta el siglo XVII el filósofo alemán Christian Wolff, quien ordenó todos los conocimientos sobre el hombre en 2 grupos: psicología empírica, que hacía referencia al conocimiento experimental sobre el hombre, y psicología rationalis, que recogía el conocimiento filosófico. El objeto de estudio de las disciplinas psicológicas se ha transformado a lo largo de la historia, pasando del estudio del alma y el espíritu al estudio de la mente y la conducta. Pero desde un inicio, aquello que ahora se estudia como procesos psicológicos ha conservado en cierta medida una característica que le hace especialmente complicado para su estudio, y de la que el mismo Freud hablaría, y cito: el ser humano se vio movido a reconocer dondequiera unos poderes espirituales, es decir, que no se podían aprender con los sentidos, en particular la vista. No obstante, lo cual exteriorizaban efectos indudables y aún hipertensos. Si nos es lícito confiar en el testimonio del lenguaje, fue el aire en movimiento lo que proporcionó el modelo de la espiritualidad, pues el espíritu toma prestado su nombre. Así se fueron acuñando términos como espíritu, ánima, alma o entelequia, que representaban un movimiento que estaba vedado para los sentidos. Para un estudio histórico de la psicología, podríamos remitirnos a 3 formas de categorizar sus etapas. Por un lado, tomando en cuenta las etapas tradicionales para el estudio de la historia, y de las cuales nos apoyamos para un estudio del contexto histórico de la psicología, que son la Edad Antigua, con el inicio de la escritura hasta el siglo V, con la caída del Imperio Romano Occidental, luego una Edad Media que finaliza en el siglo XV con la caída a manos de los otomanos del Imperio Bizantino y de la llegada de Cristóbal Colón a América, y una edad moderna que finalizaría en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Finalmente, una edad contemporánea que abarca desde entonces hasta la actualidad. Luego tenemos las etapas de acuerdo al surgimiento de la psicología como disciplina científica, donde se toma una etapa científica y una etapa precientífica diferenciadas a partir de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Wundt en 1879 en la Universidad de Leipzig, Alemania. Finalmente, unas etapas de acuerdo al objeto de estudio de la psicología. Estas etapas son las que tomaremos principalmente como referencia de acuerdo a la propuesta en su Historia de la Psicología de Burgos. El autor propone 4 etapas. Una primera etapa donde el objeto de estudio era el alma. En la primera etapa, que va del siglo IV a.C., con Platón y Aristóteles,
hasta el siglo XVI aproximadamente con el Renacimiento, donde también cambió el método de estudio que inicialmente fue filosófico y después científico. El alma de los griegos no era una realidad empírica, material, sino trascendente. Esto es especialmente válido en el caso de Platón, pero también vale para Aristóteles, porque el alma aristotélica no se identifica con las propiedades de los cuerpos, sino que es el principio organizador. Lo que intentaban los filósofos griegos era saber qué es el alma y cuáles eran sus principios o características. Los filósofos griegos pretendían conseguir un conocimiento sólido que, en palabras de Aristóteles, se define como conocimiento cierto por las causas. Para ello, al igual que los medievales, usaron un sistema racional guiado por los razonamientos lógicos, el análisis y la síntesis. En este sentido, se situaron en una perspectiva teórica. En esta etapa, el objeto de la psicología era el alma o la psique, y sus propiedades se estudiaban filosóficamente. En una segunda etapa está el estudio de la mente, que abarca del siglo XVI al siglo XIX. Los antiguos y medievales comenzaban su análisis a partir del mundo de la naturaleza, es decir, de las cosas y de los animales, y a partir de ahí reflexionaron sobre el ser humano y sobre su psique. Partían de lo exterior y iban hacia lo interior. Por eso se les considera realistas. De res, cosa, las cosas están allá afuera y por eso, en cierta medida, también el alma se consideraba como una cosa, una especie de sustancia o materia que tenía consistencia y estabilidad y se podía analizar y estudiar. Pero con el Renacimiento, esta perspectiva comenzó a modificarse. En vez de hablar de las cosas, en el centro de la reflexión aparece el ser humano. Él va a ser la materia principal del estudio. A este cambio se le conoce como giro antropológico y tuvo consecuencias enormes en la filosofía. A partir de ahora, se va a ir de adentro del hombre hacia el exterior. A René Descartes se le considera el primer filósofo que inicia sistemáticamente este cambio expresado en su famosa frase cogito ergo sum, es decir, comienzo por el pensamiento, por las ideas, y a partir de ahí extiendo mi conocimiento. Por eso será el origen, en términos muy amplios, de la filosofía idealista, que generará, junto con avances filosóficos innegables, graves problemas de la objetividad en el conocimiento. Es decir, ¿cómo sé que lo que conozco es real? O como dice Diego Rosarín, ¿por qué creo lo que creo? La influencia de este cambio de mentalidad en la psicología fue muy grande porque cambió el objeto de la psicología, que dejó de ser del alma en cuanto cosa para pasar de ser la mente del sujeto, la conciencia, la vida mental. Un cambio que supone una modernización, pasando de un interés mayor por el cómo que por el qué. No nos importa saber ahora qué es el alma, aunque sí, en gran medida, cómo es y cuáles son sus operaciones. Luego, con mayor interés y atención por la descripción de los fenómenos que por la definición de las esencias o sustancias. Se pasa de intentar definir el alma a esforzarse por describir la mente y sus vivencias. Este cambio de objeto va a generar a su vez un cambio de método de la psicología. Primero, del siglo XVI al siglo XVIII se mantiene el método filosófico. La filosofía medieval es sustituida por el empirismo y el racionalismo, que se dedican al estudio descriptivo, analítico y reflexivo de los procesos subjetivos, pero sigue tratándose de filosofía. Cambia la perspectiva y el objeto, pero no el método. Entre otras cosas porque no está desarrollado todavía el método científico. A medida que éste se vaya asentando, comienza a plantearse la posibilidad de que la psicología filosófica se convierta en una psicología científica. Para entonces, el mismo Immanuel Kant ya se había planteado si podría la psicología convertirse en una ciencia como las otras que iban surgiendo, la física, la química, la biología, quien negó dicha posibilidad, debido a que consideraba que el mundo subjetivo es individual y mutable,
por lo que nunca podría ser objeto de reflexión científica, ya que la ciencia requiere leyes universales. Luego, a partir de Fechner y de Wundt, y contra la tesis de Kant, la psicología consigue desarrollar un método científico para estudiar los procesos psicológicos, la introspección, que consiste en medir las reacciones de los sujetos ante determinadas sensaciones. Es justo en este momento cuando tiene lugar la fundación de la psicología científica, que implica el abandono definitivo del interés por el alma como sustancia y el traspaso del interés al análisis de los fenómenos psíquicos estudiados de manera científica. En una tercera etapa, los esfuerzos de la psicología se dirigen al estudio de la conducta, esto a partir del siglo XX. Medio siglo después de la fundación de la psicología científica, se produce un nuevo cambio causado por la debilidad de su método científico, la introspección. La psicología quería ser una ciencia como las demás, pero la mente resultaba ser un objeto particularmente problemático, subjetivo y sobre todo no verificable experimentalmente. Es imposible saber con certeza y controlar o comprobar lo que alguien piensa o imagina, como pretendía el método introspectivo. Este conflicto trajo consigo un nuevo cambio de objeto que llevó de la mente a la conducta. John Watson, fundador del conductismo, propuso abandonar cualquier tipo de mentalismo y centrarse en la conducta, ya que esto sí era observable y medible experimentalmente. Watson propuso su tesis con mucha radicalidad, abogando por un abandono completo de las investigaciones sobre la mente y su traslado al terreno observable de la conducta, pero reducido a lo más observable y mesurible matemáticamente, comportamientos elementales, reacciones ante estímulos, etc. Este cambio tenía el objeto de reforzar el carácter científico de la psicología y poder predecir y controlar las conductas. Lo que se pretendía era superar los límites de la introspección y se consideraba que para ello era imprescindible cambiar el objeto de la psicología, tomando en cuenta que toda ciencia requiere intersubjetividad, es decir, los datos han de ser comprobables por todos, por lo que los experimentos se deben poder repetir. Ningún observador puede ser considerado único, pero esto es justamente lo que pasaba con la introspección. Los datos proceden de experiencias únicas e irrepetibles, por eso Watson señaló que la introspección debía ser abandonada y sustituida por el método estrictamente experimental de las ciencias positivas. En palabras de Watson, la psicología, tal como la ve un conductista, es una rama experimental y puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. En una cuarta etapa surge un intento de integrar los estudios de la mente y de la conducta. Con el conductismo, la psicología avanzó mucho desde un punto de vista metodológico, pero perdió también mucho en materia de análisis, porque para poder estudiar al ser humano de modo cuantitativo, acabó tratándolo como si fuera un organismo puramente biológico. Las exigencias del método se han impuesto por encima de las características del objeto a estudiar, introduciendo una esencial deformación de éste. Esta situación comenzó a producir notable insatisfacción en los psicólogos, que se fue incrementando al comprobar que incluso los comportamientos presuntamente elementales no lo son tanto, y por lo tanto no pueden abordarse de manera puramente matemática y estadística. En definitiva, el conductismo se encuentra así con dos problemas. Por un lado, el estímulo y la respuesta, en la que basa toda su estructura científica, no son conceptos simples, ya que el hombre no es pura fisiología. Y por otro lado, la desaparición de la psicología o reducción a meros complejos de relaciones estímulo-respuesta de temas tan centrales como el lenguaje, la experiencia consciente, las conductas simbólicas o el aprendizaje. Estos problemas del conductismo eran problemas de toda la psicología, pues esta era la escuela dominante,
Así que la necesidad de resolverlos acabó llevando a un nuevo cambio en la historia de la psicología. No se quería volver hacia atrás, hacia la metodología introspectiva, pero tampoco se deseaba dejar fuera de la psicología a la mayor parte de grandes temas de la psicología. Por eso se optó por un procedimiento integrador en el que, sin abandonar la conducta como tema de la psicología, se recuperaron también temas psicológicos propios de la mente, como lo son los cognitivos. Este es el momento en el que surge la psicología cognitiva, que se puede entender como un saber acerca de la mente como sistema representacional, propositivo y operativo, determinante del comportamiento mediante observaciones objetivas, comportamentales de los seres humanos y más en general de los sistemas complejos de procesamiento de información. Este nuevo tipo de psicología no pretendía renunciar al método científico, sino ampliar el objeto de estudio a áreas tan importantes como el conocimiento, una transición que se vio favorecida por la aparición de los ordenadores y las técnicas de procesamiento cibernético de información que fueron utilizadas como modelos para estudiar la mente de modo científico. Los objetivos de realizar un estudio de la historia de la psicología son varios. Por ejemplo, un esfuerzo por dar perspectiva y profundidad a los problemas que aborda la psicología. Mostrar cuáles han sido los problemas más recurrentes de la psicología, ya que hay cuestiones que persisten y se repiten desde la antigüedad y que con el paso del tiempo han adquirido nuevos matices. Preguntas como: ¿es el ser humano malo o bueno por naturaleza? ¿Cómo se relaciona la mente con el cuerpo? Incluso si hay una diferencia clara entre mente y cuerpo. ¿Qué influencia tiene la herencia en nuestro comportamiento y en nuestra personalidad? ¿Y qué influencia tiene la cultura? ¿Qué tiene más peso en nuestras acciones, la razón o las emociones? En un sentido psicológico, ¿qué nos diferencia de otros animales? ¿Cómo adquiere el conocimiento el ser humano? ¿Qué influye más en nuestra vida anímica, la realidad objetiva o la realidad subjetiva? ¿Cómo entender la persistencia de la identidad, la memoria u otros fenómenos psicológicos? Y hasta ¿cuál es el papel de la conciencia en el universo? Además, un estudio histórico de la psicología nos ayuda a generar capacidad de discernimiento y de crítica, es decir, la habilidad para valorar los elementos positivos y negativos de una teoría o de un conjunto de conceptos. Así, el proceso de conocer y analizar el desarrollo de las diferentes escuelas psicológicas nos permitiría pasar de una mera descripción de los conceptos, incluso de una mera descripción histórica, al sentido y la razón por la que se producen los avances, retrocesos o conflictos en psicología.